Contratación. Aquí es importante entonces, si veíamos el anterior módulo, que era el tema de adquisiciones, ahorita vamos a trabajar cuando ya tenemos definidos los criterios de los productos que vamos a comprar. Ahora sí salgamos y miremos quién nos puede prestar ese servicio. Ahora sí salgamos y miramos quién nos puede suministrar ese producto. Sin embargo, recordemos entonces los requisitos que nos pide el decreto con respecto a contratación. Dice, el empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. O sea que lo que vamos a mirar es cómo lo vamos a contratar, qué requisitos vamos a ponerle en temas de seguridad y salud en el trabajo a ese proveedor, a esa persona que me va a prestar un servicio o que me va a suministrar un producto. Sin embargo, también dice el requisito: para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces, mire que nos están diciendo que yo voy a contratar una persona o voy a contratar una empresa para que me suministre un producto o para que me suministre un servicio. ¿Sí? Aparte del requisito de mi curso, de mi producto que ya lo definí en el módulo anterior, aquí me están diciendo es, para este propósito de contratación, el empleador debe considerar como mínimo los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud en el trabajo. O sea, como mínimo nos van a auditar estos requisitos. Aquí no nos van a pedir que si tiene RUT, que si tiene cámara de comercio, que si paga impuestos. No, aquí lo que nos van a decir es que la persona o la empresa que usted va a contratar para que le suministre un producto o un servicio cumpla los requisitos que vamos a mirar a continuación asociados a seguridad y salud en el trabajo. Ojo, aquí repito, no, usted tiene RUT, tiene cámara de comercio, renovó la cámara de comercio. No, aquí no nos van a pedir eso. Esos son otros requisitos que la empresa le va a pedir al proveedor. Entonces, como mínimo, ¿qué nos piden el decreto con respecto a los requisitos de seguridad y salud en el trabajo? Primero, incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas. Entonces, lo primero que yo tengo que pedirle, por ejemplo, al que me va a hacer los exámenes médicos ocupacionales, es que aparte si tiene el RUT de la Cámara de Comercio es, oiga, venga, usted cuenta con una licencia en salud ocupacional vigente y que dentro de la licencia tenga el alcance de hacer exámenes médicos ocupacionales. Ese es un requisito que yo le voy a pedir para evaluarlo en la selección. También le voy a pedir, por ejemplo, a una persona que me va a auditar, a una persona que me va a asesorar en el sistema de gestión, usted tiene licencia en salud ocupacional vigente y que ese alcance de esa licencia le permita a usted en tener el alcance de la asesoría en los sistemas de gestión, en la capacitación de los sistemas de gestión. Eso es lo que yo voy a pedirle o voy a establecer para ese proveedor que me va a suministrar una auditoría. ¿Sí? Por ejemplo, voy a contratar una empresa que me haga una medición higiénica. ¿Qué es una medición higiénica? Una medición, por ejemplo, para medir el ruido, una medición de iluminación, una medición de material particulado. ¿Qué necesito pedirle a ese proveedor para cumplir el requisito de seguridad y salud en el trabajo? Venga, usted tiene, aparte de tener licencia y que dentro del alcance de la licencia usted tenga el tema de mediciones higiénicas, usted tiene el equipo adecuado y aparte de tener el equipo adecuado, tiene el equipo calibrado con calibración vigente
Mire que esos son requisitos que dependiendo del producto, dependiendo del requisito, yo debo establecerle, por supuesto, requisitos de seguridad y salud en el trabajo. Pero espérese un segundo, porque es que yo voy a contratar una empresa, yo voy a contratar una persona para que me arregle el techo en época de invierno. Es que en época de invierno el techo se dañó. Entonces yo ya tengo claro en el módulo anterior qué requisitos va a contener mi producto. Ahora miremos qué requisitos necesito que el proveedor cumpla. Primero, que el proveedor, si el trabajo va a ser en alturas, que las personas que vengan a hacer el trabajo de arreglarme el techo tengan certificación de alturas. Tengan, por supuesto, los elementos de protección personal adecuados a trabajo en alturas. Tercero, que esta empresa o que esta persona que me viene a hacer el trabajo pague seguridad social. O sea, que tenga la seguridad social al día, vigente. Mire que son requisitos, entonces, repito, que dependiendo de la actividad, dependiendo del producto que vaya a adquirir, yo le voy definiendo. Yo no le puedo definir los mismos requisitos a un proveedor que me va a arreglar el techo, a un proveedor que me va a suministrar unos elementos de protección personal, o a un proveedor que me va a suministrar unos químicos. Mire que los requisitos no pueden ser iguales para todo el mundo, ni genéricos para todo el mundo. Yo dependo de cada uno de las actividades o de los productos o de los servicios que me va a suministrar. Entonces, eso hay que tenerlo presente, repito, a la hora de la evaluación y de la selección del proveedor y contratista. Consulran te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores internos en los sistemas de gestión de la calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Consulran te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NORSOC SWA 006, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión. Ingresa a www.consulram.com. Consulram te ofrece servicios de formación y actualización de auditores internos en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011 y el decreto 1072 del 2015. Solicita más información a nuestro correo electrónico administrativa@consulram.com. administrativa@consulram.com. ¿Qué otro requisito me pide el decreto? 2. Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. Entonces, mire que vemos aquí importante que la norma nos exige que las empresas deben procurar establecer canales de comunicación para la gestión de los proveedores con la empresa contratante. No es dejarlos tirados allá. No, es que él es responsable, él verá. Él verá si hace o no hace, él verá si cumple o no cumple. No. Nosotros debemos también, a través de estos canales de comunicación, comunicarle nuestras políticas, comunicarle nuestros reglamentos, comunicarle nuestros procedimientos. Yo no lo puedo dejar solo. Yo no puedo decirle, pues hágalo, usted verá si cumple o no cumple. No. Y ahí nos dice que nosotros debemos establecer un canal de comunicación, ¿cierto? Para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea que usted, ¿cómo le va a comunicar un procedimiento? ¿Cómo le va a entregar el formato para que haga un ATS? ¿Cómo lo va a capacitar en la inducción? ¿Cómo lo va a capacitar en las políticas? Tenemos que definir un canal, como mínimo la inducción, como mínimo una capacitación, ¿cierto? Entonces, aquí es importante lo que nos está pidiendo
la norma o el decreto como tal. Tercero, verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores, contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente. ¿Sí ve? Ya se los habíamos dicho anteriormente. Ustedes como contratantes y ustedes como contratistas deben garantizar que el contratista pague la seguridad social de los trabajadores que van a hacer el trabajo. Y el contratante tiene que verificar, como dice el decreto, antes de iniciar las labores y periódicamente, porque es que una cosa es que vamos a arrancar hoy, pero el proyecto dura 3 meses, el proyecto dura 4 meses, y mire que son 4 meses que yo debo garantizar que el contratista pague seguridad social a sus trabajadores, como dice allí, como dice la ley, ¿cierto? Si yo le voy a pagar a él un salario mínimo y él es riesgo 5, yo tengo que pagarle un salario mínimo, o sea, la seguridad social sobre un salario mínimo, pero también sobre el riesgo 5. Yo no puedo llegar a ser tan conchudo, ¿sí? E incumplir la ley que dice, no, es que yo le pago el mínimo, pero riesgo 1 porque es que me sale más barato. No, dice de acuerdo a la normatividad vigente. O sea que no importa, ya sabemos que lo mínimo que tenemos que pagarle sobre un salario mínimo. Pero ahora miremos el tipo de riesgo, si va a ser un trabajo en alturas, si va a ser un trabajo en espacios confinados, si va a ser un trabajo asociado a riesgo eléctrico, que automáticamente sabemos que es riesgo 5. ¿Cómo lo voy a afiliar y cómo le voy a pagar a ese trabajador riesgo 1? No, eso es lo que nos están diciendo, que tanto el contratante tiene que verificar que el pago de seguridad social se hizo, pero con base en la ley, ¿sí? Y eso tienen que verificarlo y el contratista tiene que cumplir. Otro aspecto que me pide el decreto, 4. Informar a los proveedores y contratistas, al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo, incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de contratarlos y las medidas de prevención y de atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año la rotación de personal y asegurar que dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información. ¿Qué nos están diciendo allí? ¿Qué nos están pidiendo acá? Que los contratantes debemos informarle a los contratistas la inducción de seguridad y salud en el trabajo. Dice que como mínimo tenemos que comunicarle antes de arrancar el proyecto, antes de pegar la primera piedra, tenemos que comunicarle, dice que como mínimo los peligros y riesgos a los cuales va a estar expuesto usted, contratista, al desarrollar esas actividades. Y dice también los peligros y riesgos de la zona donde va a trabajar, ¿sí? Incluyendo los de salud, incluyendo si allá necesitamos vacunarlo contra el dengue, contra la fiebre amarilla. Esos requisitos son los que toca comunicarle a él, esos peligros y riesgos, ¿sí? Y por supuesto, de acuerdo a la zona donde va a trabajar, de acuerdo al sitio donde va a trabajar, también nos dice que debemos comunicarle el plan de emergencias de ese sitio de trabajo, de esa zona de trabajo. Tenemos que comunicarle, repito, el plan de emergencias. Y por supuesto dice que en la medida de que el contratista rote el personal, es responsabilidad del contratante darle nuevamente la inducción, valga la redundancia, al personal nuevo o al personal que rote por parte del contratista. Quinto,
instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas sobre el deber de informarle acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad. Mire qué tan importante es que yo no puedo dejar el contratista solo. Yo no puedo llegar a decirle, no, usted allá y yo acá. Nos dicen que nosotros dentro de la inducción que le demos al contratista, tenemos que decirle que el contratista tiene la obligación de informar al contratante cuando ocurra un accidente de trabajo en el proyecto, en el desarrollo de las actividades que lo contrató el contratante. No quedarnos callados. Esto con el fin de que el contratante tiene que tomar acciones, porque muchas veces los accidentes ocurren por 2 cosas o por 3 cosas. Primero, porque un control falló, ¿cierto? Pero ¿por qué falló el control? ¿Por culpa del trabajador del contratista o por culpa de las condiciones del contratante que no las controló? Entonces mire que aquí es importante y el decreto nos dice que nosotros tenemos o el contratante tiene que tomar acciones de acuerdo a los accidentes y enfermedades que tenga el contratista. Y así es responsabilidad del contratista informar, reportarle al contratante que tuvo un accidente. No importa la categoría del accidente, si es un accidente leve o es un accidente grave. Aquí no nos están diciendo cuáles, dice simplemente los accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante la ejecución del contrato. O sea que, señor contratista, es responsabilidad suya comunicarle al contratante que tuvo un accidente. Repito, aquí no dice la categoría del accidente, si es leve o es grave. Sexto, verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la empresa el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. ¡Ay, cómo me encanta que el contratante tiene que verificar eso! ¿Cierto? Durante la ejecución del contrato, el contratante tiene que verificar periódicamente el desarrollo de las actividades objeto, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. O sea que aparte de lo que ya hemos visto, el pago de seguridad social, tenemos que cumplir, por ejemplo, el tema de las normas de aislamiento, de los protocolos de bioseguridad, por ejemplo. Tenemos que verificar que el contratista cumpla los requisitos de comprarle y de suministrarle EPPs a los trabajadores, de acuerdo a la actividad y de acuerdo al riesgo de la actividad. Nosotros tenemos que verificar esa parte. Tenemos que verificar que el trabajador tenga certificación de alturas, si va a hacer trabajo en alturas. Eso es lo que nos está diciendo que el contratista debe cumplir con respecto a la normatividad legal vigente, ¿cierto? Entonces, mire que sí es importante que tanto el contratante como el contratista cumplan los requisitos que pide el decreto con respecto a todos los requisitos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, como un requisito en el parágrafo, nos dice: para los efectos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas
con las responsabilidades del presente capítulo, o sea, de este numeral de contratación. Nosotros tenemos que verificar, sin importar si es contratista, si es una empresa, si es una persona, igual tenemos que verificar que esa persona que me va a suministrar un producto o un servicio cumpla con los requisitos de este decreto. Nosotros no podemos ser de pronto tan folclóricos como contratantes. Llegar a decir, no, es que yo voy a contratar a una persona natural porque es que me sale más barato, porque yo no le voy a exigir pago de seguridad social, yo no le voy a exigir que compre elementos de protección personal, yo no le voy a exigir que haga el curso de alturas. Mientras que si yo contrato una empresa, por supuesto que la empresa me va a salir más caro porque lógicamente él tiene que cumplir estos requisitos. No, señor. Eso no es válido entonces de acuerdo a los requisitos y a los parámetros que me pide el decreto 1072. Ya con esto entonces cumplimos también todo lo relacionado al numeral de contratación de acuerdo al decreto 1072. Muchas gracias. Ya con este tema podemos dar por finalizado el módulo de contratación. Les agradezco muchísimo su atención a esta capacitación. Quiero hacerle dos invitaciones importantísimas antes de irnos. La primera invitación es que si les gustó esta capacitación, lo invito para que me regale un like y se suscriba al canal. Y la segunda invitación que les quiero hacer es que esta capacitación, tanto la presentación como ejemplos de formatos y demás documentos, la van a encontrar también en nuestra aplicación de SIC Radio, que la pueden encontrar en las diferentes plataformas y también la pueden encontrar en www.sicradio.com. Muchas gracias.